nombre es Buenaventura Salcedo Santos Olmo. Esta es la asignatura Complejidad y Computabilidad de Ingeniería Informática de la UNED. Vamos a resolver el ejercicio 232, que es un problema de correspondencia de POS. El enunciado dice que si es posible que para una instancia en concreto del PCP se tenga que el PCPM asociado tenga una solución negativa y sin embargo el PCP tenga una solución positiva. Vamos a ver si esto es verdadero o falso, pues encontrando un ejemplo que nos lo confirme. Primero vamos a ver un poco de teoría para saber qué es un PCP. Partimos de dos listas de cadenas sobre un alfabeto. En nuestro ejemplo vamos a utilizar 0 y 1. Y esas dos listas de cadenas vamos a llamarlas la lista A, la lista B, la cadena número 1, la número 2, etcétera, hasta K. Igualmente, la lista número B tiene la cadena número 1, la cadena número 2 y hasta K. Lo que vamos a intentar es encontrar, con las combinaciones y manteniendo el mismo orden de las cadenas, pues una cadena que sea igual en ambos lados. Es decir, diremos que el PCP tiene solución si existe una secuencia de 1 o más enteros que llamaremos i sub 1, i sub 2 hasta im, que cuando se interpretan como índices, es decir, cada índice i1 va a corresponder con cualquiera del ordinal de la lista de cadenas. Las cadenas de las listas A y B proporcionan la misma cadena. Bien, como hemos dicho, la secuencia I1, I2 hasta IM es una solución, será una solución para este PCP siempre y cuando las resultantes sean iguales en ambos lados. Cada IM indica el orden de la cadena K de la lista, ya sea A o B. Cada IM debe ser analizado, es decir, debemos estudiarlos para saber si nos llevan a alguna posible solución parcial. Esa posible solución parcial es la que vamos a utilizar en la búsqueda de la solución definitiva, que será positiva o negativa. Positiva si la encontramos y negativa en otro caso. Si encontramos una solución, esta a su vez será parcial, es decir, la podremos utilizar como prefijo a otras soluciones. El PCP es un problema indecidible, es decir, no hay un algoritmo de cálculo que lo resuelva. Asimismo tenemos el PCP modificado o PCPM, que es lo mismo que el PCP, pero añadiendo una restricción al primer par de listas A y B. Es decir, esa restricción es que la primera cadena hay que utilizarla para encontrar nuestra cadena resultante. El primer índice es el primer elemento de la lista A y B. Bien, vamos a ver con este ejemplo de prueba lo que sucede si lo desarrollamos. Vamos a calcular primero el PCPM, es decir, el primer entero, que será utilizando la primera cadena de cada una de las listas. Como vemos, las tenemos aquí. Vamos a desarrollar las distintas combinaciones que podemos obtener. Por ejemplo, vamos a utilizar primero la cadena número 3, es decir, que pondremos aquí la cadena 110 de nuestro ejemplo, seguida la segunda, la lista B, con el que corresponde al índice 3. Como podemos ver, esta cadena es distinta ya que difiere en el segundo término. Por tanto, podremos decir que la secuencia 1-3 no nos sirve.
Vamos a probar a continuación con la secuencia segunda a ver qué es lo que sucede. Colocamos aquí la primera de ellas, la que corresponde a la lista A. Colocamos aquí la segunda, la que corresponde a la lista B. Y vemos que igualmente en el segundo término difieren. Por tanto, la secuencia 1-2 nos sirve para resolver el PCP. A continuación vamos a probar con la primera secuencia, o sea, con el índice número 1, para ver qué es lo que sucede. Vemos que añadimos aquí cada uno de ellos y en principio podría ser una solución parcial, puesto que son iguales, pero si seguimos añadiendo otra secuencia, la 3 o la 2, estaríamos en estos mismos casos en los que diferirían en un término, por tanto no nos valdría. Sin embargo, si seguimos añadiendo la secuencia primera, vemos que por abajo crece mucho más rápido que por arriba. Por tanto, la secuencia que utiliza la 1-1 no nos sirve tampoco. Por tanto, estamos en que el PCPM para este caso es negativo. Es decir, tiene una solución negativa. Esa es una de las condiciones de nuestro enunciado. Pasemos ahora a calcular el PCP. Tenemos la misma lista, la lista A, con las distintas cadenas, la primera, la segunda, la tercera, etc. Bien, utilizando el número 2 como inicio, no hace falta desarrollar mucho para darnos cuenta que el primer término ya es distinto. Por tanto, cualquier cadena que intentemos buscar no va a ser solución positiva para nuestro PCP. Por tanto, el índice 2 como inicio no nos sirve. Veamos qué sucede con el número 3. Vamos a coger como inicio el número 3 y vamos a probar igualmente si la secuencia comenzando con 3 y utilizando el 3 nos lleva a algún sitio. Colocamos aquí cada par, el primero por un lado, el segundo lo colocamos aquí y vemos que el tercer término es distinto. Por tanto, esta secuencia no nos lleva a una solución positiva. Utilicemos el número 2, es decir, la secuencia 3 seguida del 2 y veremos qué sucede. Colocamos la primera cadena, la que corresponde a 10, y colocamos la segunda cadena, que es la que corresponde a 0,1. Bien, parece que puede servirnos como solución parcial. Entonces, continuamos, por ejemplo, utilizando a continuación el primer par de cadenas, lo añadimos abajo y vemos que coinciden todos los símbolos. Por tanto, la secuencia 3, 2, 1 sería una solución positiva al PCP. Con esto tendríamos resuelto, podríamos contestar a la solución del problema. No haría falta continuar, aunque si por ejemplo utilizásemos la secuencia 3, 1, por ejemplo, añadimos aquí cada término y vemos que llegamos también a una solución positiva.
tendríamos otra secuencia que podríamos utilizar como solución y a su vez como solución parcial, puesto que, por ejemplo, la secuencia 3, 1, 3, 1 también sería una solución positiva a nuestro PCP. Para responder al enunciado, pues hemos visto que es verdadera y que existe un PCPM que tiene una solución negativa y el PCP tiene una solución positiva. Haciendo un resumen de lo aprendido, hemos visto qué es el problema del PCP, hemos visto también qué es el PCPM, que es simplemente utilizar como primer término la primera cadena en ambos casos. Hemos visto lo que es una solución positiva, es decir, cuando encontramos que las dos cadenas son iguales, y en otro caso sería negativa. Acompañando al enunciado, pues si el PCPM es negativo, podemos tener un PCP positivo. En cuanto a los usos, pues nos puede servir para reconocimiento de patrones. Con esto terminamos la presentación.